en esta ocasión me toca hablar acerca de la temperatura de combustión o temperatura de ignición y temperatura de inflamación. Acá podemos ver un experimento del cual vamos a usar como muestra un combustible líquido, en este caso es el gasoil, y le vamos a elevar su temperatura. Voy a resumir básicamente el experimento en qué consiste. Consiste en que al elevarle su temperatura a ese gasoil va a empezar a emanar gases o vapores, y en contacto con una fuente de ignición y el aire, dependiendo a qué temperatura se encuentre, va a producir una combustión. Acá vemos que tenemos la fuente de ignición o el mechero o fuente de calor, en este experimento una resistencia eléctrica que va a servir para elevar la temperatura del combustible, y un termómetro, el cual va a medir la temperatura de dicho combustible. Ahí vemos cómo se le va a ir elevando su temperatura, y acá vemos en este momento el combustible está a baja temperatura, es decir, no ha comenzado a emanar gases o vapores, no ha superado el límite inferior de inflamabilidad. Ahí vemos, en este ejemplo, podemos decir que el mismo combustible no es el que provoca la llama, sino el vapor que emana el mismo a una alta temperatura. Ahí vemos que se sigue elevando su temperatura y no logra conseguir sobrepasar ese límite inferior de inflamabilidad, es decir, no hay combustión. Se le va a seguir elevando su temperatura, el combustible, y a una temperatura aproximadamente de 89 grados Celsius se va a provocar la temperatura de inflamación o flashpoint. Se van a provocar destellos por encima del combustible, pero no va a ser una reacción en cadena, es decir, la fuente de ignición se retira, no va a haber más combustión, solo va a producir destellos. Pero a una temperatura de 100 grados Celsius se va a provocar la temperatura de combustión o temperatura de ignición, el cual sí va a ser una reacción en cadena, y al quitarle la fuente de ignición, esa combustión va a seguir, es decir, no se va a apagar. Podemos ver cómo evoluciona el límite inferior explosivo dentro de este recipiente. El hombre acá está inyectando gas de isobutano hacia adentro, y podemos ver un sensor que mide la concentración de gases de isobutano dentro de la atmósfera. Acá también tenemos una fuente de ignición, la cual va a ser accionada más tarde para comprobar el experimento. Si adelantamos un poco el video, vamos a poder percibir cómo el hombre acá está realizando una chispa que proviene de esta caja eléctrica, y vemos que no hay una explosión. Eso quiere decir que todavía estamos dentro del rango del líder, hay un 83% de líder. Pero ahora, adelantamos un poco por favor. Si le inyectamos un poco más de gas, de isobutano, para aumentar la concentración de gases dentro de la atmósfera, vemos que vamos a pasar el límite el rango del límite inferior explosivo. Una vez pasado el rango, vemos que el sensor ya no mide más de 100, y al accionar una chispa dentro del recipiente, este va a estallar. Bueno, en este caso tenemos el sensor en la parte de arriba. Es muy importante saber la densidad de un gas para saber dónde colocar los sensores. Si el gas es más pesado que el aire, el sensor irá más en el piso. Si el gas es más liviano, el sensor irá más arriba. Bueno, aquí vemos como el hombre vuelve a inyectar isobutano, y la concentración de gases de isobutano en el aire comienza a elevarse. Podemos ver en el sensor. Si adelantamos un poco el video, vemos que hay un 80% de glide dentro de la atmósfera, es lo que marca el sensor, y sin embargo al hacer una chispa, este va a explotar igual. ¿Por qué? Porque la densidad del isobutano hace que
el gas se encuentre en el piso y el sensor no lo logre marcar. Bueno, en esta ocasión me toca hablar acerca de los motores diésel en relación con la temperatura de autoignición y los motores nafteros en relación con la temperatura de inflamación o temperatura de ignición. En los motores diésel el aire ingresa por la admisión, el cual cuando el pistón empuje hacia arriba va a comprimir a una alta temperatura y presión ese aire. Por el inyector va a ingresar el combustible pulverizado y en contacto con el aire a alta presión y temperatura va a llegar esta mezcla a una temperatura de autoignición, el cual sin una fuente de calor o fuente de ignición se va a provocar una combustión. Y por otro lado tenemos los motores nafteros, que el combustible y el oxígeno ingresarán por la admisión y cuando el pistón empuje hacia arriba va a comprimir ambos a una alta temperatura y presión, los cuales van a llegar a una temperatura de combustión o ignición y mediante la bujía, que va a actuar como una fuente de ignición o fuente de calor, al producir la chispa se va a provocar esta combustión y va a empujar el pistón hacia abajo.